esta clase. Bueno, nosotros hemos quedado más o menos en 1863. Eso fue lo que vimos, los gobiernos y demás, los diferentes presidentes que hubo hasta esa época, cuando Colombia empezó a llamarse la Estados Unidos de Colombia. Vamos a alejarnos un poquitico de la parte política, aunque ahorita volvemos, para hablar del tema de la colonización antioqueña. ¿Cuántos conocen Antioquia? ¿Cuántos han ido a Medellín? ¿Conocen un poquitico de la idiosincrasia paisa y demás? Ahí yo, profe, yo. Bueno. Yo. Generalmente ustedes habrán escuchado que los paisas, su idiosincrasia fundamental son su arraigo a la tierra, muy arraigados a su región, y su dialecto, ¿sí?, que hace parte del mismo, y el hecho de que creo que son los más conocidos en Colombia por su desempeño económico. Son los dueños del comercio, son muy buenos para vender, unos dicen que echan muchas carretas, etcétera. Pero parte de eso viene de cómo se hizo Antioquia, y eso es lo que vamos a mirar, cómo se hizo esa, porque prácticamente lo que hemos estado hablando, la independencia, la colonia, la independencia después de Bolívar, y todo eso se centra pues en la parte de los llanos orientales, en Bogotá, un poco en la costa, pero Antioquia prácticamente está olvidada. No hemos hablado prácticamente nada de ella. En esa época que nos hablaba de Medellín y de otros lugares. Eso permitió que Antioquia tuviese un desarrollo un poco diferente. Y voy a leerles para que entonces vayamos entendiendo. La colonización antioqueña fue uno de los hechos culturales, económicos y sociales más influyentes en el desarrollo de la historia colombiana, en el cual se colonizaron diversos territorios habitados ubicados al occidente. ¿Sí? Casi todo lo que hemos visto hasta este momento es el oriente, lo que pasó en Boyacá, lo que pasó en los Santanderes, lo que pasó en el Casanare, lo que pasó en Arauca, lo que pasó en Dinamarca, que es centro del país. Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado, hacia el occidente, hacia Antioquia. ¿Y qué pasó allí? Igual, pues también la parte del viejo Caldas, o la parte también conocida por los paisas, o el lengua paisa, como son Caldas, Risaralda, Quindío, parte del Valle del Cauca, porque nosotros aquí también tenemos influencia del Tolima, perdón, de los paisas, del norte del Tolima, empezando porque la tradición del consumo de arepa se mantiene aquí, de arepa sin sal, que pues es un hecho bien conocido, que es de los paisas. Bueno, Profe, no solo la arepa sin sal, también con queso. Bueno. Buenos días, profe. Una pregunta. Dígame, Miguel. ¿Antes la sal valía algo? ¿Cómo así? ¿Siempre ha valido algo? Pero es que yo vi que hacían varios trueques, pero intercambiaban hasta joyas por sal. Sí, claro, porque es que la sal, antes de ser conocida su obtención y toda esa serie de cosas más, y sobre todo en los pueblos antiguos, la sal ha sido un elemento vital para la alimentación, no igual que el azúcar. La sal es fundamental, ¿sí? Incluso en la India, para la liberación, hay una famosa marcha que se llama la Marcha de la Sal, que hizo el famoso Gandhi, ese personaje que usted lo ven como en una sábana y calvito, ¿sí? La sal siempre ha sido un elemento vital para la alimentación del hombre. Sin sal, la comida ni tiene el mismo sabor y tampoco tiene los elementos adicionales, porque la sal es fundamental para la preservación, para la alimentación, para muchas cosas más. En su momento llegó a ser moneda de cambio, incluso en Colombia también lo fue, y fue un elemento de trueque. Los tribus o las regiones donde no se podía fácilmente conseguir la sal porque no estaban cerca del mar o porque no había minas salínicas, intercambiaban sus productos por sal, e incluso daban hasta joyas, piedras preciosas y demás, por la importancia que la sal siempre ha traído para el hombre, para el mundo en general. Entonces, seguimos entonces aquí. ¿Contestaba tu pregunta, Miguel? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces,
a raíz de tanto problema social, económico eh, en la parte central de Colombia, Bogotá, Santander, el Boyacá, que era por donde mayormente se movía la economía, hizo que mucha gente dijera, vamos a emigrar a zonas donde no haya tanta violencia y donde tanto problema social como lo hay acá, y se fueron para Antioquia, ¿sí? Allí realmente estaban relativamente aislados, estaban del otro lado del Magdalena, porque casi todo se movía del lado oriental del Magdalena, esto era del otro lado, una región montañosa con un clima agradable, un poco alejado de todo lo que pasaba allí. Y allí empezaron a asentarse poco a poco familias que salieron de toda esa problemática que se generaba en el centro del país. ¿Qué pasó allí? Pues como se fueron muchas personas, empezó a aparecer lo que se conocía como latifundio y minifundio. No latifundio latifundio, cuando hablamos de latifundio generalmente hablamos de grandísimas extensiones de terreno, terrenos de más de 500, 600 hectáreas, ¿sí? Estamos hablando de latifundios no tan grandes y minifundios, es decir, áreas de terreno chicas, 2, 3 hectáreas y demás, donde las familias podían empezar a trabajar y demás, y demás. Eso hizo que se empezara a crear el concepto de la pequeña propiedad campesina, ¿sí? Eso hizo también que como era una zona alejada, donde no había mucha mano de obra, las familias generalmente fueron muy grandes. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los que trabajaban? Pues los hijos. Y para que una familia pudiera mantener una finca lo suficientemente grande, ¿sí? Estamos hablando de ya no minifundios, sino latifundios. Entonces, la cantidad de hijos, si había buena cantidad de hijos, había la posibilidad de que esa finca se desarrollase, porque realmente la gente allí estaba muy sola, muy deshabitada. Antioquia durante mucho tiempo, ustedes prácticamente no escuchan de Antioquia sino hasta 1850, 1860. Antes de eso, pues son muy pocas las menciones y muy poca su participación en la independencia colombiana, salvo, por ejemplo, la Constitución de Río Negro y demás, pero de resto casi no se habla del mismo, ¿sí? Entonces, los colonos que no contaban con más que el brazo del trabajo de los de su familia, sus hijos y demás, tenían que adecuar la dimensión del terreno que debían colonizar a la limitación que estas circunstancias les imponían. Entonces, mucha gente, o sea, dependiendo del tamaño de la familia, así iba también a depender el tamaño del terreno. Si habían 6, 10, 12 hijos, pues obviamente el terreno podía ser mayor a que quien simplemente tenía 3 o 4 hijos, ¿sí? Porque el trabajo se hacía de manera individual por familias. Ahora, otro elemento que olvidé decir aquí, mencionar rápidamente, aquí lo estoy señalando, es que para el año de 1840, en Europa, en Asia y Europa, cae un imperio durante mucho tiempo, habíamos durado el mundo, eso no es tema para ver rápidamente, lo menciono, que se llamó el Imperio Otomano, cuyo origen era lo que es hoy Turquía. Muchos de ellos emigraron y llegaron a esa zona. Y por esa colonización fue que los antioqueños aprendieron mucho del comercio, porque los turcos, como les decían, normalmente todos, aunque no todos eran turcos, habían libaneses, habían sirios, habían lo que son hoy iraquíes, habían lo que son hoy jordanos, palestinos y demás, llegaron a enseñar de comercio. Y muchos de los seguidores de ellos, los que conocieron durante esa época en Antioquia, pues siguieron su esencia de vender. Por eso es que el comercio, por eso es que generalmente se le aplica de que los paisas son muy buenos para vender por esa influencia. Y fueron recolonizados, y digo porque los que nos colonizaron fueron los españoles, por un grupo que llegaron después de 1840. ¿Por qué otra razón se dio Antioquia? Fue una nación especial. Dice, no se formaron en general grandes haciendas, que sí pasaba en Cundinamarca, ni grandes masas de campesinos asalariados sin tierra, ¿sí? La mayoría de los campesinos que llegaron a Antioquia eran personas que iban con su familia a tener una pequeña propiedad. Como no en ese momento, no sé, eso estaba libre, quien lo colonizara, es decir, quien llegara a un territorio, lo arreglara y todo eso, eso era de él, sin necesidad de comprar ni nada. Eso incluso también pasó hace pocos años, no muchos años, en las regiones del Guaviare y otras zonas por allá, porque
hay muchas tierras que están sin producir, entonces el gobierno da la libertad que quien se vaya para allá a hacerlas producir, luego se las titulan, es decir, luego les ponen la escritura a su nombre. Entonces, la sociedad no fue tan diferente, porque más que todo la gente que estaba allí era un grupo de familias trabajadoras, ¿sí? Que se dedicaban, era junto con su familia, a trabajar su terreno. No habían escuelas, no había posibilidad de estudiar, había mucho analfabetismo también, pero pues la gente vivía medianamente bien porque tenían lo que podía tener debido a que trabajaba la tierra. Obviamente no fue fácil porque toda colonización es muy complicada. ¿Por qué en Antioquia hay tanto asentamiento alrededor o todo gira alrededor de la familia? Por esta misma circunstancia, porque se volvieron personas que se necesitaban unos a otros para poder triunfar, para poder desarrollarse, ¿sí? Como dependían del trabajo de unos y otros, el papá administrando junto con sus hijos trabajando y la mamá dependiendo, haciendo todo lo que tenía que ver con comida con sus hijas, entonces todo se volvió unión. Las hijas arreglaban la casa, arreglaban la comida, les arreglaban la ropa a sus hermanos que salían a trabajar. Estos por su trabajo podían tener la posibilidad de traer alimentos. Todo era una unidad. No había personas muy ricas ni tampoco personas muy pobres en ese momento, ¿sí? Sino que todos de alguna manera. Y eso explica por qué el paisa es tan regionalista con su propia gente, porque ellos se ayudan mucho entre ellos. Es un hecho que culturalmente se fue dando desde aquella época. Y obviamente la cantidad, entre más personas tuviese una familia, es decir, entre más hijos, la posibilidad de tener más trabajadores pues era mayor. Entonces, esos elementos ayudaban muchísimo. Bueno. A raíz de que todos estaban trabajando en su propia tierra, no eran asalariados, sino que tenían sus propios productos. Al principio no fue fácil, pero lógicamente después fue mejorando. Fue que la gente empezó a tener su propio dinero, ¿sí? Las familias podían obtener ganancias de lo que se hacía, de lo que se producía, y eso pues fue trayendo poco a poco bienestar a las familias, ¿sí? El beneficio se distribuía, los hijos empezaban a tener pues mejores cosas porque todos trabajaban con un fin común, para una bolsa común, para el crecimiento de la familia. Tenían asimismo mayor capacidad de compra, ¿sí? Se empezó a trabajar mucho con el café. Y el café, pues siempre ha sido un cultivo que ha sido un poco mejor pago que otros cultivos. Si lo comparamos, la libra de café es mucho más costosa que una libra de yuca. Y su obtención, y el hecho de que generalmente se vende en grandes cantidades, el bulto, la carga, pues ha representado generalmente algo mejor. Si ustedes van a un mercado en este momento y comparan cuánto vale una carga de café, puede estar alrededor del $1.000.000. ¿Cuánto vale una carga de yuca? 100.000, 150.000 y eso puede variar. Entonces, es mucho más rentable sembrar café porque van a obtener un mejor precio en la cosecha que sembrar yuca y todo eso. El café de pronto se demora un poco más, pero su rentabilidad es mayor cuando ya se puede empezar a vender. Obviamente, cuando empezó a haber capital, ¿qué también se empezó a desarrollar? La industria, porque el capital, cuando hay dinero, pues hay posibilidades de invertir. Cuando no hay dinero, no hay posibilidades de invertir, sino solamente de subsistir. ¿Qué pasaría, sí? ¿Qué pasa generalmente cuando se crea una gran empresa en algún lugar? Muchas otras empresas pequeñas se empiezan a desarrollar. Imaginémonos que, por ejemplo, acá en Lérida se construyera una gran refinería de petróleo, ¿sí? Y donde se necesitaran por lo menos entre 1.000 y 2.000 personas para trabajar directamente en la refinería, directamente. ¿Cuál creen ustedes que sería la ventaja, además de esos 2.000 empleos directos que generaría la refinería? ¿Cuál cree que otros negocios, qué otras posibilidades de desarrollo habrían para Lérida? Los escucho. ¿Centros comerciales? Claro, como la gente tiene dinero, entonces pueden construirse cosas para que la gente gaste. ¿Qué otro negocio aparecería mucho? ¿Qué creen?
Panaderías. No, Panaderías, restaurantes. pero, ¿Sí? profe, había más política, por así decirlo. Bueno, también, ¿sí? Pero entremos en la parte económica. ¿Qué aparecería? ¿Sí? Más comercialismo. Más comercio en general, porque imagínate, dime, Nicole. Ok, digamos, un lugar donde curen a los perros y todo, una veterinaria. Muchas cosas, porque con dinero vienen otros lujos adicionales que cuando falta no se pueden dar. ¿Mm? Entonces, teniendo 2,000 empleados directamente e indirectamente muchos más, porque habría negocios de transporte, buses que se la pasarían trayendo empleados que viven en diferentes lugares, posiblemente habría una ruta urbana, ¿sí? Aparecerían muchos restaurantes para que la gente saliera a comer, cafeterías para que la gente saliera a oncear, ¿sí? Como los sueldos son buenos, entonces habrían agencias de turismo para las vacaciones, habrían muchos más colegios para atender toda la cantidad de colegios privados porque tendría la gente como pagar, muchos consultorios médicos para que muy posiblemente se crearía una nueva clínica para atender a esos porque ellos pues aparecería una oficina de peces, es decir, el desarrollo sería grandísimo. ¿Por qué? Porque hay dinero. Cuando hay dinero, el dinero debe circular y cuando hay esa circulación de dinero, pues obviamente... Profe, Dime. profe, una pregunta. Dígame. Entre más dinero tenga el que va a invertir, ¿es mejor? Sí, pero si no está acumulado en una sola persona. Por eso decía, por eso digo, hablo de no de un empleado, sino de 2,000, ¿sí? ¿Qué pasaría si aquí hubiese, vamos a hacer la comparación, Miguel? Una empresa con Profe. 2,000 empleados. Dime, Johan. ¿No? ¿Sí? Una empresa con 2,000 empleados y una sola persona con mucho dinero. ¿Mm? Esa persona con mucho dinero compra una finca, ¿sí? Y lleva gente a trabajar. Como es el único rico y como es la única persona que está ofreciendo en ese momento trabajo, y hay mucha oferta de personas que quieren trabajar, él les va a pagar como quiera porque como él es el único que tiene, él se puede dar el lujo de pagar bien, regular o mal y la gente le va a trabajar. La empresa no, porque la empresa está regida por una serie de normas que no puede echar para atrás, porque para eso el gobierno la vigila y la controla, ¿sí? Entonces, en una persona que solo persona tiene dinero, todo gira en función de él, de esa persona. En una empresa, todo gira en función de una empresa y la empresa son los empleados, son los dueños, son los administradores, son mucha gente. Entonces, entre más recursos haya repartidos entre muchas personas, puede haber mucho más inversión. Imagínense, si a cada uno de ustedes, chicos y chicas, ¿sí? Se les regalaran, se les dieran 1,000 millones de pesos para invertir, ¿sí? Obviamente, la mayoría de ustedes, creo yo, invertiría en negocios para que esos 1,000 millones produjeran más y vivir bien, ¿sí? Pero si esos 1,000 millones, digamos, nosotros aquí somos 15, yo doy 15,000 millones repartidos cada uno a 1,000, obviamente vienen ideas de negocio, vienen formas de trabajar y todo eso. Pero ahora cambiemos la ecuación. Los 15,000 millones se los doy a uno solo. Muy posiblemente con esa cantidad única se va a dedicar a derrochar. Va a invertir un poco, ¿sí? Pero va a ser una persona que no va a ser muy respetuosa, quizás va a ser un poquito maleducada, prepotente porque tiene mucho dinero. En cambio, si varios lo tienen, varios invierten en sus negocios. Entonces, por ejemplo, Miguel tiene una panadería, Johan tiene un restaurante, Michelle tiene un centro de servicios para automóviles, Samuel para motos, Nicole tiene almacenes de ropa. Entonces, como cada uno de ustedes tiene un negocio diferente y hay varios empleados y mucha gente, entonces todos invierten en todo. Van a la panadería, van al restaurante, van a arreglar su moto o compran, van a comprar ropa, ¿sí? Van a tener de todas las posibilidades porque hay un dinero circulante. En cambio, si es uno solo el que tiene, ¿sí? Solamente compra él para su familia. Imagínense, ¿qué generaría más ganancia?
5 o 6 personas comprando ropa para sí mismos o 2.000 personas comprando ropa para sí y sus familias. ¿Mm? 2.000 personas. Claro, que serían, ¿sí? Y habría para todo, habría ropa para hombre, ropa para niño, ropa para mujer, ropa para niña, deportiva, Profe, pero le casual. digo que es lo mejor de eso, de ¿Qué? que ellos invierten la plata, pero ellos no son los que, ellos ganan, pero también ganan los que tienen el negocio, ya que ellos también están ganando dinero. Exactamente, por eso es importante que haya industria, Miguel, porque la industria no solamente le permite ganar al dueño de la industria, sino a todos los demás que están ahí. Y si esa industria paga bien sus sueldos, es una industria justa, ¿sí? Paga sus obligaciones sociales como pensión, seguro y todo eso, pues obviamente todos ganamos, ¿sí? Miren el caso de Barranca. Barranca Bermeja es una ciudad que casi no produce nada. Su comercio es mínimo, ¿sí? Pero cuando Ecopetrol, hace, hace muchos años, decidió hacer una refinería en Barranca, Barranca se convirtió en las ciudades más ricas de Colombia, porque pagaban buenos sueldos. Entonces la gente empezó a construir casas para arrendar a quienes trabajaban allá. Muchos, no se Barranca no tiene un clima muy agradable porque es muy caliente, es casi más caliente que acá que Lerida. Entonces mucha gente simplemente trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana se iba para Bucaramanga. Las empresas de transporte empezaron a colocar más servicio y mejoraron los servicios, se construyeron mejores casas, ¿sí? Aparecieron muchos restaurantes, comidas rápidas y todo eso para que la gente después de trabajar saliera a divertirse un rato. Lógicamente también apareció mucho ocio, mucha vagancia, ¿sí? Porque como hay dinero hay posibilidad de botar y gastar el dinero. Y así sucesivamente. Entonces hay mucho comercio ahora, hay almacenes que venden de todo un poco, pero cuando el petróleo también baja un poco, pues la situación se resiente allá. Entonces es la situación circular que se da en el comercio y en la economía. ¿Qué otro elemento sirvió en Antioquia? Sigamos hablando del caso antioqueño, allá en 1840, 1850. Se unificó geográficamente una gran parte del occidente colombiano, ¿sí? No solo porque buscaron mismos sitios, sino porque a través de ella Antioquia y la región del Valle del Cauca produjeron el desplazamiento de comunidades indígenas, principalmente la etnia Emberá. Obviamente, pues eso sí es triste, ¿no? Cada vez que el concepto comercial aparece, a los hombres y mujeres se nos olvida de que hay otros que también tienen necesidades y no nos importa. Y vamos sacando porque lo importante es producir dinero. ¿Sí? Lo importante es esto. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la Amazonía colombiana. La deforestación en departamentos como el Guaviare es altísima. Es decir, talan y talan bosques, selvas vírgenes, selvas amazónicas, que son espectaculares simplemente por el deseo del hombre de tener dinero. No le importa acabar el medio ambiente, acabar el entorno, acabar incluso animalitos que están en vía de extinción. No le importa, lo que le importa es el dinero. Y desafortunadamente eso se ha visto en todas partes. Llega el hombre blanco, se cree superior y entonces empieza prácticamente a acabar con todo lo que está por ahí cerquita. No le importa quién esté por delante. En Antioquia, por eso es que ustedes casi allí no ven comunidades indígenas, ustedes casi no ven indígenas, aborígenes americanos, colombianos, ustedes no ven en Antioquia. ¿Dónde está la mayoría de aborígenes? Bueno, hay una gran parte en el Cauca, hay una gran parte en aborígenes, no propiamente indígenas, sino negros en el Chocó y la costa. Hay una partecita en Nariño, hay una gran parte indígena en Nariño, en los Santanderes, en Boyacá, pero en Antioquia ustedes prácticamente no ven indígenas porque ellos los sacaron debido al progreso y debido al desarrollo, entre comillas, progreso y desarrollo, que llevaron muchas de las personas que llegaron a colonizar. Y que es fundamental también para el desarrollo de una región, las vías. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros aquí tuviésemos muy buena producción agropecuaria, pero no tenemos vías para poder sacar esa producción? O las vías son muy inadecuadas. ¿Qué cree que pasaría? ¿Ah?
¿Qué creen que pasaría si tuviésemos muy buena producción agropecuaria, arroz, maíz, yuca, ganado, cítricos, bueno, de todo, frutales y demás, pero no hay buenas vías o son casi muy poquitas las que hay? ¿Qué creen que pasaría con la producción de alimentos y todo eso acá en el alimentos. ¿Qué creen que pasaría? A ver, los escucho. ¿Ninguno? A ver, chicos, se nos comió la lengua los ratoncitos, como decimos por ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, aquí Laura dice, se gastaría más en los alimentos. Por ejemplo, para Laura, si Laura produce en su finca, por ejemplo, mandarinas, ella podría darlas a un mejor precio si tuviera vías de acceso que le permitieran, digamos, ¿no?, llegar fácilmente a Ibagué, llegar fácilmente a Bogotá y todo eso. Pero como las vías son tan malas, ella tiene que pagar tanto en la llevada, lo que se llama el flete, que para poder ella competir tiene que vender muy baratos sus productos en Bogotá, porque hay otras zonas donde... Imagínense que Bogotá tiene producción de mandarina cerca. Y lo que, como tiene cerca producción de mandarina, el flete es más barato y todo eso, sus mandarinas pueden venderse más baratas. Pero Laura, por sacar desde acá, como no hay buenas vías, el flete es tan costoso que ella prácticamente cuando llega ya a Bogotá con sus mandarinas, pues obviamente tiene que prácticamente regalarlas, ¿sí? Porque los otros que tenían mejores vías lo llevan más barato, ¿sí? Pero si hay mejores vías, si hay buenas vías, ella sí puede competir en precios porque no tiene que pagar tanto por el flete, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado en muchas regiones del país y por eso hay zonas donde se han dedicado precisamente a los cultivos ilícitos porque les ganan más cultivando productos ilícitos que cultivando otros, ya que la comercialización de los mismos productos los hace demasiado costosos. Generalmente el problema serían costos. ¿Qué pasa si Lérida produce mucho pero no tiene cómo sacar? Se pierde gran parte de la producción, es muy costosa sacarla y la gente termina abandonando el campo o abandonando de trabajar allí porque no es rentable, porque no hay dinero. Entonces, ese es el elemento de el desarrollo que realmente se dio en la colonización antioqueña. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O todo lo están entendiendo bien y claramente? Profe, pues yo no entendí cómo bien. ¿No entendiste cómo bien? ¿Qué parte no entendiste, Miguel? O sea, uno cómo puede aumentar los precios de algo si esa cosa ya tiene precio. Es porque es mejor fruto, es decir, por ejemplo, sale es mejor. porque, o sea, Pero da no, mejor o sea, lo economía que yo para estoy uno y diciendo no es eso. depende también Que eso. de un día para otro pongan un fruto a un precio y al otro día ya lo pongan a un precio mayor. Pues, Porque eso tiene... Bueno, vamos a imaginarnos aquí un escenario, Miguel. Vamos a pensar en lo mismo que estábamos, el negocio que le propuse. Laura Valentina tiene una finca que produce muy buenos cítricos, naranjas y mandarinas, ¿sí? ¿Sí? Pero está acá en una región donde desafortunadamente hay muy malas vías para sacarla. ¿Cuánto normalmente vale un pasaje o un flete? No sé exactamente cuánto vale el flete, pero digamos que por cada bulto de naranjas, ¿sí?, que Laura quiera llevar a Ibagué, tiene que pagar 10.000 pesos porque la carretera de aquí a Ibagué está buena, un poco más de una hora, pero es una carretera buena. Ahora imaginémonos que en vez de una carretera buena, pavimentada, es una carretera destapada, llena de huecos, llena de barro, lisa, con muchas subidas, con muchas bajadas. En vez de ella pagar 10.000 pesos por el flete, tiene que pagar 30, 40 o 50.000 pesos por bulto, porque el camión que lleva la carga, en vez de estar en una hora, se gasta 24 horas, se gasta 10 horas, 12 horas. Ahora, obviamente,
Laura debe tener ganancias, para eso trabaja, ¿sí? Entonces, el valor del flete se lo tiene que aumentar al valor de la naranja. Si el bulto de naranjas ella lo vendía con un flete de 10,000 pesos en 60,000, es decir, 60,000 le quedaban 50 por el bulto y obviamente de ahí sacaba sus gastos, lo que trabajó, lo que gastó en obreros y todo eso. Ahora tiene que venderla para que le quede lo mismo, no puede vender el bulto en 60,000, tiene que venderlo en 70, 80, 90,000 pesos. Pero resulta que cuando llega Ibagué y ella pues lleva la idea de vender eso más costoso, se encuentra con que hay personas que como tienen mejores vías de transporte, mejores carreteras y demás, ellos sí pueden vender el bulto de naranja más barato. Porque ellos la pueden vender a 60,000 pesos y aún siguen ganando. Entonces, ¿qué tiene que hacer Laura Valentina? Dos cosas. O perder o traerse nuevamente eso o no volver a recoger. Entonces, gastó 40,000 pesos. Digamos que gastó 30,000 pesos en flete. Ella antes se ganaba 50,000. Ahora, para poder vender ese mismo bulto, que los otros lo están vendiendo en 60, ella también tiene que venderlo a 60,000. Entonces ya no le quedaron 50, sino le quedaron apenas 30,000 por el bulto, porque 30,000 fue en flete. Eso no le quedó nada a ella, de esos 30,000 se los gastó. ¿Sí? De esos 30,000 que le quedan a ella, de ahí tuvo que haber sacado para comida, para los sacos, para los obreros, quienes recogieron, quienes sembraron, quienes abonaron y todo eso. Entonces la ganancia para ella va a ser mínima. ¿Qué pasaría si tiene mejores vías? Pues la ganancia de ella va a ser mejor. Porque ya no le van a cobrar 30,000, sino le van a cobrar 10,000, igual que los otros de otros lugares. Y así entonces se obtiene la mejor ganancia, ¿sí? Siempre, mire, ¿por qué creen ustedes que las cosas son más baratas, más caras, perdón, aquí en Lérida, y son más baratas en Ibagué o en Bogotá? Muchos productos. Por ejemplo, ¿por qué una nevera es más costosa acá en Lérida que en Ibagué? Una nevera nueva, ¿no? Profe, porque ellos vienen de Ibagué, o sea, las neveras las traen acá para Ibagué y ellos la compran. Exactamente. Primero, porque tienen que mínimo subirle el valor de dos cosas. De ganar ellos por traerlo hasta acá, subir el valor del transporte, además de la ganancia de la persona que viene, que está allá. Si usted quiere conseguir algo bien barato, tiene que ir al sitio donde las hacen. Y usted se va a Bogotá y va a conseguir más barato los refrigeradores, se va para Medellín, porque en esos sitios son donde le están las empresas. Esa empresa, por vender ahí mismo en Medellín, pues puede vender más barato porque no tiene que gastar mucho en flete, no tiene que gastar en intermediarios, ¿sí? Entonces, los que no hacen eso tienen que gastar el doble, en intermediarios, en fletes y toda esa serie de cosas más. Por eso, si usted se va aquí a comprar así sea un celular, se lo van a vender más costoso que en una ciudad principal porque tienen que ganar el tiempo y el dinero que gastaron por ir a traer esos celulares hasta acá y demás. ¿Sí? Siempre va a ser así, siempre. Eso es un hecho fundamental. ¿Sí entendiste ahora sí, Miguel? Sí, señor, ahora sí entendí. Muy bien. Entonces, esa colonización antioqueña fue diferente radicalmente. Ustedes no van a ver, bueno, Tolima fue un poquito así, pero esta parte norte, lo que es Fresno, lo que es esta zona de aquí hacia arriba, que está más cerca del viejo Caldas. Ustedes saben que nosotros estamos, Tolima tiene límites con Caldas, ¿sí? Con el Quindío, ¿sí? Con Risaralda, poco. Y eso pues de alguna manera afectó. Pero hubo otros departamentos donde no hubo esa influencia y las cosas fueron muy, muy diferentes. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto? ¿Ninguna? ¿Todos lo entendieron perfectamente bien? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces hacemos un cuisecito para la próxima clase. Sí. ¿No? No. Pero si está fácil.
El concepto de cómo fue que se colonizó. No, Sí, profe. profe, sigamos aprendiendo. No, profe, no, profe. No, profe. Profe, no. No se le ocurra, profe, no se le ocurra. No se me ocurre. Bueno, voy a aprovechar este minutico que nos falta de clase para enviar este archivo. Ay, lo voy a enviar ya, profe. Es muy largo, profe. Pregunta. Son aproximadamente 5 hojas. Ay, no. Ay, no, me muero si son 5 hojas. son 4 hojas y media. Ay, no. No, profe. Profe, No, una pues pregunta. 5, profe. Profe, Una ¿cuándo va a pregunta. volver a dejar solo una? No, porque eso depende del tema. Hay temas que son más Profe, fuertes, escoja temas corticos, no tan largos. pero este también Corte la mitad, profe. debe evaluando. Profe, de a ¿cuándo vamos poquito. a volver a alternancia? Ya Después de hicimos vacaciones las- ya, Si nos ¿cierto, metamos profe? en alternancia, usted nos va a poner pregunta. Bueno, chicos, vamos, una cosita. Vamos a dejar hasta aquí, el tiempo ya no acabó, vamos a descanso. Yo les voy a enviar el archivo para que se empiecen a adelantar. Bueno.